Vamos a desarrollar la clase de digestión y absorción de la asignatura Fisiología Humana 2. En esta clase vamos a ver los procesos enzimáticos que colaboran en la digestión de macromoléculas para que éstas luego puedan ser absorbidas a nivel intestinal. Esta información que les suministro es a modo de guía y deberán completar el teórico con los libros de texto de fisiología. El epitelio intestinal se encuentra adaptado para realizar la función de absorción. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, en la cual se presenta un enterocito, existen vellosidades intestinales que están irrigadas por capilares linfáticos, por capilares sanguíneos y que constituyen una amplia superficie de contacto con el lumen intestinal. La absorción depende directamente del número e integridad de las vellosidades intestinales. Está regulada por una ley que ustedes ya han estudiado, que es la ley de Fick, que relaciona la absorción con la superficie de contacto. La unidad funcional es la unidad criptovellositaria, en la cual la altura de una vellosidad y la profundidad de una cripta guardan una relación 3:1. Mientras que la absorción ocurre principalmente en las vellosidades, la secreción ocurre en las criptas. Las vellosidades absorben principalmente sodio y las criptas secretan principalmente cloruro. A pesar de que hay absorción y secreción, la absorción neta está favorecida a través de las vellosidades, es decir, la absorción supera largamente al proceso de excreción. Una característica fundamental de las enzimas que intervienen en la digestión a lo largo del tracto digestivo es que varían su actividad en función de la edad. Por ejemplo, en un neonato hay alta actividad de lactasa y baja actividad de sucrasa y maltasa en el epitelio intestinal, mientras que en adultos mayores, en general, hay una menor secreción de enzimas digestivas. En el gráfico de la izquierda pueden apreciar la temperatura óptima a la cual trabajan las enzimas, alrededor de los 37 grados, que es la temperatura óptima corporal. Por lo que el organismo, como estrategia para controlar la actividad enzimática, se vale, al ser la temperatura constante, de cambios de pH. Pueden ver en el gráfico de la derecha que el pH óptimo de la pepsina, que es una enzima estomacal, está alrededor de 2, mientras que el pH óptimo de la tripsina, que es una enzima intestinal, está alrededor de 8. Es decir, hacen falta variaciones de pH en el organismo para producir una actividad enzimática óptima en el lugar adecuado, mientras que la temperatura óptima de las enzimas permanece constante. Absorción de lípidos. Los principales lípidos incorporados en la dieta son los triglicéridos. También se incorpora colesterol. Nos vamos a ocupar un poquito más de lo que es la digestión y absorción de triglicéridos, porque en porcentaje son los más abundantes. La comida en el intestino produce la secreción de enzimas pancreáticas, entre ellas el tripsinógeno, y de bilis por parte de la vesícula biliar. Esa bilis contiene ácidos biliares, fosfolípidos y colesterol. Los ácidos biliares actúan como detergentes. El objetivo es emulsificar a los lípidos, y este paso es crucial y previo a la absorción de los lípidos. Deben ser emulsificados previamente en la luz intestinal. Colaboran también la lipasa pancreática, la fosfolipasa 2 y la colesterol esterasa, que se encarga de romper la unión éster
de los ésteres de colesterol que se incorporan en la dieta para liberar el colesterol. Esas micelas mixtas, constituidas por diferentes lípidos, son incorporadas por el enterocito y en el interior del enterocito se forman los kilomicrones. En esta ilustración podemos apreciar cómo se realiza la circulación de los kilomicrones. Una vez que estos son absorbidos por la célula epitelial intestinal, pasan a los capilares linfáticos y desde los capilares linfáticos a los capilares sanguíneos. Una vez en los capilares sanguíneos, por acción de la enzima LPL, la lipoproteína lipasa, los kilomicrones son los kilomicrones que contienen triglicéridos son procesados y esos triglicéridos permiten la liberación de ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos luego son incorporados en el músculo o en el tejido adiposo para constituir la reserva de triglicéridos. Los kilomicrones remanentes que quedan en la sangre viajan hacia el hígado y a través de un mecanismo dependiente de receptores son internalizados, procesados en las vesículas endocíticas y de esta forma esos kilomicrones remanentes liberan ácidos grasos, colesterol y glicerol. En la ilustración de la diapositiva 6 podemos apreciar cuáles son los procesos que siguen los triglicéridos una vez que son incorporados a través de la dieta. Básicamente, los triglicéridos van a ser emulsificados por las sales biliares procedentes de la vesícula biliar y en este estado de emulsificación van a ser atacados por la lipasa pancreática. La lipasa pancreática requiere de un cofactor que es la colipasa y esta colipasa tiene la particularidad de no actuar directamente sobre las grasas, pero sí es necesaria para la acción de la lipasa. La lipasa libera ácidos grasos y 2 monoacilgliceroles, es decir, tenemos aquí la molécula de glicerol, que ustedes saben tienen 3 carbonos, en posición 2 tiene un ácido graso, y luego las sales biliares van a proceder a emulsificar los ácidos grasos y los 2 monoacilgliceroles, es decir, esta es la estructura mínima que puede ser absorbida en la célula epitelial intestinal. Por una parte se absorben ácidos grasos y por otra parte 2 monoacilgliceroles. Una vez en el interior de los enterocitos se conjugan para dar triglicéridos y luego los triglicéridos junto a la apolipoproteína B48 y a los fosfolípidos generan los kilomicrones nacientes que pasan al torrente sanguíneo. Ahora vamos a hablar de la absorción de hidratos de carbono. A partir de la dieta se incorporan almidón, sacarosa, lactosa y fructosa. La amilasa salival tiene a cargo el 40% de la digestión del almidón, produce maltosa, que son dímeros de glucosa, maltotriosa y oligómeros. La amilasa pancreática se encarga del restante 60% de digestión del almidón. Y además hay glucosidasas que colaboran en la digestión y producen glucosa, fructosa y sacarosa. Las enzimas sucrasa, isomaltasa, glucoamilasa y lactasa se encuentran en el borde en cepillo de las células epiteliales intestinales. Y estos
azúcares se asimilan por transporte activo como monosacáridos. Es el enterocito el que se encarga de captar estos monosacáridos y luego salen por la membrana vasolateral. Glucosa, galactosa y fructosa utilizan un transportador llamado GLUT2. En esta ilustración podemos ver la acción de la amilasa sobre la amilopectina para generar maltosa, maltotriosa y dextrinas límite. Habíamos dicho que la amilasa pancreática era la enzima encargada de procesar el almidón para generar estas moléculas. El almidón está compuesto por cadenas de moléculas de glucosa unidas por uniones 1,4 y estas cadenas a su vez dan ramificaciones en uniones 1,6. Son dos los polímeros del almidón, la amilosa y la amilopectina. En este caso ustedes están viendo la acción enzimática de la amilasa sobre la amilopectina. En esta ilustración se presentan los mecanismos de transporte involucrados en la internalización de los glúcidos a través del ribete en cepillo. Y pueden ver que en el caso de la glucosa o la galactosa existe un mecanismo de cotransporte acoplado a sodio. En el caso de la fructosa existe un transportador específico llamado GLUT5 y luego cuando nos desplazamos hacia la membrana vasolateral vemos que tanto glucosa, galactosa como fructosa serían transportados por un GLUT2. Existe la posibilidad de que fructosa sea también transportado a nivel de la membrana vasolateral por un transportador específico, pero al día de hoy no se ha identificado concretamente ese transportador, por lo que se asume que los tres glúcidos, glucosa, galactosa y fructosa, salen utilizando el transportador GLUT2. Absorción de proteínas. La digestión de las proteínas tiene lugar principalmente a partir de la acción de las pepsinas en el estómago. Quizás la más importante es la tripsina, que se forma a través del tripsinógeno por acción de la enzima enteroquinasa. La tripsina, junto a la quimiotripsina y la elastasa, forman parte de las endopeptidasas, mientras que las exopeptidasas, las carboxipeptidasas A y B, también contribuyen a la digestión. Existe una rápida conversión de proteínas a péptidos y aminoácidos. Estos aminoácidos son finalmente quienes van a ser absorbidos a nivel del enterocito. Existe una situación que se conoce como malabsorción de proteínas, en la cual hay un aumento del nitrógeno fecal que se conoce como creatorrea, y esto ocurre en situaciones límite cuando la función exócrina pancreática se encuentra disminuida por debajo del 90%. Aquí podemos ver cómo las proteínas ingeridas en los alimentos son atacadas por el ácido clorhídrico y la pepsina en el estómago para producir péptidos. Esos péptidos pasan luego a la luz intestinal. En la luz intestinal los péptidos reciben la acción de distintas enzimas. Las secreciones pancreáticas que llegan al intestino contienen bicarbonato, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa y las procarboxipeptidasas A y B. Como pueden ver, las enzimas provenientes del páncreas nunca llegan activadas, sino que son secretadas como proenzimas que una vez en la luz intestinal son clivadas. Eso ocurre obviamente para proteger la integridad del páncreas. La forma de almacenamiento que tiene el organismo es de enzimas inactivas
que ante una determinada necesidad fisiológica se activan, en este caso la luz intestinal. Entonces, la acción enzimática va a producir dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. Los aminoácidos libres van a entrar libremente a la célula epitelial intestinal y luego van a pasar a la sangre. Y para los di y tripéptidos existe un mecanismo de transporte que ha sido descrito y, como pueden ver a la derecha, involucra, en este caso, un transportador PEP-T1 que internaliza un protón más un dipéptido o tripéptido, y a ese protón lo obtiene del intercambio con el sodio. Luego los dipéptidos y tripéptidos dentro del enterocito son procesados por las peptidasas para generar aminoácidos libres, y esos aminoácidos libres cruzan la membrana vasolateral. En esta ilustración apreciamos cómo las proteínas son procesadas por dos enzimas principales, la pepsina en la luz gástrica y la tripsina en la luz intestinal, para dar oligopéptidos que luego se van a transformar en dipéptidos y tripéptidos y en aminoácidos libres. A nivel del ribete en cepillo de la célula intestinal existen transportadores que van a internalizar ya sea aminoácidos libres o dipéptidos y tripéptidos. En ese caso, cuando los dipéptidos y tripéptidos alcancen el interior de la célula intestinal, van a ser atacados por peptidasas citoplasmáticas para generar aminoácidos libres. Son en última instancia los aminoácidos libres los que se acumulan en el interior del enterocito y pasan luego a circulación. Ahora vamos a desarrollar lo que es la absorción intestinal de agua y glucosa. ¿Para qué se requiere agua? Se requiere agua para mantener la fluidez del contenido intestinal y para poner en contacto a las enzimas digestivas con las partículas de alimento. Por otra parte, poner en contacto también los nutrientes ya digeridos con las células epiteliales intestinales. El agua pasa a través de las uniones estrechas de manera pasiva, siguiendo el gradiente osmótico. Y como ya habíamos mencionado, la glucosa es cotransportada junto al sodio. Aquí les presento el balance de agua en el tracto digestivo. Ustedes ya han estudiado el balance de agua del organismo. Bueno, de igual forma se puede estudiar el balance de agua en el tracto digestivo. Y la absorción de cloruro de sodio, en particular en el intestino delgado. Fíjense que el sodio se cotransporta con glucosa o con aminoácidos, y por otra parte existen también un contratransporte de sodio protones y de cloruro bicarbonato en la membrana luminal de los enterocitos. Finalmente, estas ilustraciones son para mostrarles que hay un proceso de secreción de cloruro en los intestinos delgado y grueso y de secreción de bicarbonato, particularmente en el duodeno. En el caso de la secreción de cloruro, es estimulada por el AMP cíclico, por un incremento del AMP cíclico intracelular, y ocurre a través de un canal denominado CFTR. En el caso de la secreción de bicarbonato en el duodeno, ocurriría a través de un mecanismo de contratransporte en el cual el bicarbonato es secretado mientras que el cloruro es internalizado en la célula, o podría también ocurrir por un mecanismo directo, la secreción de bicarbonato, a través de un canal similar al CFTR que todavía no ha sido caracterizado. Y por último, para cerrar el teórico, les dejo las características del síndrome de mala absorción, que es la aplicación clínica de este tema. El síndrome de mala absorción presenta varias causas. Puede deberse a una alteración en la digestión luminal, en el intestino,
alteraciones en la membrana del enterocito que dificultan la absorción, lesiones primarias de la mucosa intestinal, disminución de la superficie de absorción o una obstrucción linfática que imposibilite la circulación de lo absorbido a través de los capilares linfáticos de las vellosidades hacia los capilares sanguíneos. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de mala absorción? El principal es la diarrea. Puede existir esteatorrea o diarrea grasa, es decir, materia fecal con alto contenido lipídico. Pueden darse flatulencias y distensión abdominal en caso de problemas con la digestión enzimática, y en casos de estadios muy avanzados de síndrome de mala absorción hay pérdida de peso y de masa muscular porque el organismo, al no poder absorber nutrientes, degrada músculo y consume las grasas del organismo. Por último, les dejo estas conclusiones que les servirán de guía para integrar los conceptos desarrollados, especialmente cuando lean el tema de los distintos libros de texto. Muchas gracias por su atención.